Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y el día de hoy quiero darte las gracias por estar con nosotros y poder estudiar la palabra de Dios juntos. Nuestro deseo es que en donde quiera que estés, que puedas estar compartiendo con alguien más, quizá alimentos, quizás de una bebida, quizás simplemente juntos y poder alabar el nombre de Dios, poder estudiar la palabra de Dios juntos y así poder ser realmente representantes de Cristo en todas partes del mundo, justo en donde estás, y poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos hablando de una serie titulada Días Contados, del hecho que el tiempo pasa volando. Yo no sé si en donde tú vives, en el contexto quizás o país o ciudad donde tú estés, pero yo sé que aquí en Estados Unidos es muy común que el tiempo se nos pase volando, que sintamos que apenas acabamos de terminar una temporada del año, quizás principios de año, quizás fin de año escolar, quizás Navidad, pero inmediatamente sentimos que ya tenemos la siguiente temporada a punto de empezar y yo sé que no soy el único que piensa, pero ¿qué ha pasado con el tiempo, no? ¿Qué he hecho de mi vida con el tiempo? Y sabes, en Salmos 90, al versículo 12, aquí David escribe, y es una oración que Moisés hizo en este salmo, pero nos recuerda de lo breve que es nuestra vida, de realmente lo breve que es y que nuestros días están contados. Y dice este Salmo 90, versículo 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En otras palabras, que estemos siempre atentos, que reconozcamos realmente que la vida es corta y así poder vivir con propósito, así poder vivir realmente con un deseo y anhelo de servir a Dios y sentir que nuestra vida no se nos va y que simplemente desperdiciamos una vida, pero que realmente fue de bendición. Y yo sé que a veces pasan dos cosas. A veces tenemos que tenemos mucho tiempo y decimos, wow, tengo demasiado tiempo, y cuando tenemos mucho tiempo en nuestras manos tendemos a desperdiciarlo, como cualquier otra cosa. Cualquier cosa que tú tengas, si tienes en exceso o tienes demasiado de eso, tendemos a malgastarlo, a desperdiciarlo, que dudo pueda ser el caso. Yo creo que a veces pasa al contrario, que no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficientes horas en el día para hacer todo lo que queremos hacer. Y la semana pasada hablamos del hecho que tenemos un límite, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad en nuestro tiempo y cómo realmente podemos vivir haciendo las cosas en un orden correcto? Si todos tenemos prioridades y dijimos que lo más seguro, si yo te pido que me des tus 3 prioridades, las cosas que más importan en tu vida, seguramente va a estar Dios en esa lista, seguramente va a estar tu familia, tu pareja en esa vida, quizás tu salud o tu físico, ¿no? en esa lista. Pero lamentablemente lo que hemos visto es que eso que decimos es importante y es prioridad en nuestra vida, muchas veces es lo que menos tiempo realmente le damos, porque llenamos nuestra vida, llenamos nuestra agenda de muchas otras cosas, y después de hacer todo eso queremos darle tiempo a eso que es importante y decimos, bueno, ya no tengo tiempo, ¿no? Es como que no tenemos suficiente tiempo. Y algo que dijimos que es muy clave es que la clave para que alcancemos el tiempo para todo es no hacer más, sino saber las prioridades de las cosas en nuestra vida, que realmente podamos darle énfasis e importancia a eso que importa primero, y veamos cómo al hacer eso vamos a poder hacer y tener tiempo suficiente para hacer lo demás. Las prioridades determinan la capacidad de nuestro tiempo, especialmente como hijos de Dios. Decimos que Dios es importante en nuestra vida, que Él es el primero y debemos de entonces ponerlo primero. Si empezamos nuestra vida, empezamos nuestros días y le damos realmente la prioridad a Dios y le damos a Él ese tiempo, le damos a Él realmente espacio primero, no lo dejamos al final del día, sino lo dejamos al principio. No necesariamente que al nada más abrir los ojos eso es lo que vas a hacer, pero que realmente seas intencional en darle tiempo al principio de tu día, y te darás cuenta cómo este principio realmente es efectivo y es verdad. Tú vas a tener suficiente tiempo, va a determinar la capacidad de tu tiempo, vas a sentir que aún vas a poder hacer mucho más de lo que pensabas hacer, y me lleva al punto del que vamos a estar hablando el día de hoy, y vamos a estar hablando en Efesios 5, versículo 15 al 17,
pero del hecho que realmente Dios nos va a retar a que aprovechemos realmente el tiempo y cada oportunidad que tenemos en esta vida. Así que abre tu Biblia conmigo. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17. Dice así: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y nos está hablando nuevamente del hecho que seamos realmente intencionales, que podamos aprovechar en vivir realmente con propósito, entendiendo el propósito que Dios tiene para nosotros, no simplemente malgastando y desaprovechando nuestro tiempo. No hemos venido hablando del hecho que el tiempo es corto, ¿no? Que el tiempo pasa volando, que debemos de entender y saber cuáles son esas prioridades y poner a Dios en orden, ponerlo en el orden que se merece y ponerlo a Él primero, y entonces así poder realmente aprovechar cada momento de nuestra vida. Y quiero compartirte algo que más bien podrías decir va a ser una clase, ¿no? Escolar la que te voy a empezar, pero es una introducción hablando un poquito del tiempo y el hecho que realmente el tiempo, una verdad sobre el tiempo es que también funciona de una manera acumulativamente. Me refiero a que en la manera que tú acumulas riqueza, ¿no? Tú vas acumulando riqueza quizás cuando pones una pequeña cantidad de ahorro mensual, semanal, y por muchos años lo haces, ves que esa pequeña cantidad empieza a acumularse y al final de un tiempo puede convertirse en una cantidad bastante grande. Sabes, nuestro tiempo, nuestros minutos también son acumulativos. Cómo tú usas cada momento, cada espacio por una cantidad de tiempo puede hacer un impacto realmente positivo o negativo en tu vida. Y hay tres cosas que por lo general ignoramos respecto al tiempo como adultos y que quizás como padres nosotros les quisiéramos decir y les decimos a nuestros hijos esto porque quizás lo ignoramos y lo vemos en nuestra vida y queremos que ellos no cometan ese mismo error, ¿no? Que realmente puedan aprovechar y vivir al máximo y aprovechar el tiempo correctamente. Pero lo primero que ignoramos es que el valor acumulado al invertir pequeñas cantidades de tiempo en ciertas actividades por un periodo de largo tiempo. Quiero leértelo nuevamente. Ignoramos el valor acumulado al invertir pequeñas cantidades de tiempo en ciertas actividades por un periodo de tiempo largo. Es precisamente lo que te estaba hablando, ¿no? Que nuestro tiempo es acumulativo y a veces lo ignoramos. Por ejemplo, el ir al gimnasio es algo que haces por un periodo de tiempo pequeño, pero que requiere constancia y que lo vas a hacer por un periodo de largo tiempo y al final de un tiempo largo vas a poder ver los resultados, ¿no? Es lo mismo, es más fácil quizás el estudiar. Si vas a estudiar para un examen, es el ir estudiando poco a poco y poder ir asimilando ese contenido poco a poco y al final, después de un periodo de tiempo, vas a sentir que tienes un buen conocimiento en vez de tratar de absorber todo en un periodo de todo ese contenido en un pequeño periodo de tiempo. Va a ser mucho más difícil. Hay realmente un valor cuando nosotros invertimos una pequeña cantidad de tiempo por un periodo largo de tiempo que puede ser muy eficaz en nuestra vida, pero de nuevo tendemos a ignorarlo cuando hablamos de nuestro tiempo. También ignoramos eso porque a veces no vemos el beneficio inmediatamente, ¿no? Porque quizás si tú vas al gimnasio 30 minutos un día, no esperes que vas a ver un resultado inmediato al otro día. O sea, eso es más, nos desanima a continuarlo porque de nuevo no vemos ese resultado, ignoramos de alguna manera ese tiempo, ¿no? Por otra parte, quizás piensas lo mismo, ¿no? Piensas que, bueno, no fui al gimnasio hoy, pero bueno, no, un día que no vaya no va a ser un gran problema. Y luego piensas lo mismo al otro día y así puede ser simplemente una manera de pensar que al periodo de un largo tiempo vas a darte cuenta que es un problema. Hay un valor acumulado al invertir pequeñas cantidades de tiempo en ciertas actividades por un largo tiempo, pero a veces ignoramos ese factor sobre el tiempo. Otra cosa que también ignoramos es que la negligencia también es acumulativa. Y cuando hablo de negligencia me refiero a la definición que dice es un descuido, es la falta de cuidado, es la falta de aplicación,
¿no? El vivir de una manera de esa forma, descuidada, sin tener cuidado de eso, sin aplicarnos en esa área, también se va a acumular, ¿no? Por ejemplo, te podría decir, ¿no? Como padres, o quizás la vida de los padres por 20, 40, 30 años, quizás no se preocupan por su actividad física o por cómo comes. Y luego después de esos 30, 40 años te das cuenta y estás pagando las consecuencias de lo que poco a poco has venido haciendo, y que a lo largo de ese periodo de tiempo que no fuiste aplicado, que te descuidaste, que no cuidaste. Esa es la negligencia de la que estoy hablando, ¿no? También es acumulativa, y cuando hablamos de una manera espiritual en nuestra vida, de ese deseo de tener una relación con Dios, porque decimos que es una prioridad, como lo hablamos la primera semana o la segunda semana, queremos crecer en esa relación con Dios, pero hoy no voy a poder orar, mañana lo voy a hacer, hoy no voy a poder leer la palabra de Dios, hoy quizás no voy a poder ir al grupo para reunirme, y vemos como esas pequeñas cositas a lo largo de un periodo de tiempo también se descuida, también lo descuidamos y viene a afectar nuestra vida. Y sabes, déjame decirte lo siguiente: el precio a pagar al invertir pequeñas cantidades en tu vida hoy es menor que el precio a pagar en el futuro por una cantidad mayor. El hecho que es más fácil y podemos sentir que nos cuesta poder dar de ese tiempo para Dios hoy, ¿no? Esos 10, 15 minutos, 5 minutos para orar, para leer su palabra diariamente. Pero eso va a ser más fácil que no tratar de hacer una cantidad grande o por una cantidad, un periodo de tiempo mayor en el futuro. Realmente yo creo que a veces tendemos a procrastinar en nuestra vida y lo hacemos en muchas otras áreas, ¿no? A veces esperamos hasta el último momento para comprar un boleto, y porque no lo hicimos con tiempo resultamos pagando el doble, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente el ser negligente, el procrastinar, el realmente ignorar puede costarte mucho más en el futuro. Y lo mismo aplica en nuestra relación con Dios, lo mismo aplica en nuestra relación como nuestra pareja, con tus hijos, con tus padres. Si continuamos siendo negligentes, vamos a pagar la penalidad en el futuro en esa área de nuestra vida. Entonces por eso es que nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios en Efesios, a que realmente vivamos y aprovechemos al máximo y tengamos cuidado de cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, nuestros minutos. Y lo otro que ignoramos respecto al tiempo es que no hay valor acumulado en las cosas que optamos por hacer al azar en vez de las cosas importantes. No hay un valor cuando tú decides reemplazar algo que es importante por algo sin valor, por algo espontáneo. No hay valor acumulado en eso. Por ejemplo, un día tú dices, bueno, y te pongo este ejemplo del gimnasio porque siento que es una de las maneras más fáciles de poder ilustrar este concepto, pero decides no ir al gimnasio porque prefieres dormir 30 minutos extras, o porque quizás quieres ver una hora más de televisión, o porque quizás te entretuviste viendo Facebook o Instagram o cualquier otro medio social y dijiste, bueno, hoy no voy a ir al gimnasio porque estás haciendo esas cosas. Bueno, al final del tiempo, cuando tú sumas esos momentos, esas horas, realmente no suman a nada en tu vida, no fue de provecho en nada en tu vida, ¿no? Realmente elegiste, o por otra parte quizás elegiste algo de última hora, elegiste algo que no tiene importancia en vez de darle tiempo a algo que sí era importante en tu vida, como era el ejercicio, como quizás es el estudiar. Si necesitas prepararte para algo, cuando hablamos de una manera espiritual, el estudiar la palabra de Dios, el orar y tener tiempo con Él, el poder tener un devocional con Él. Cuando optas por darle tiempo a otras cosas que no son importantes en vez de hacer eso que es importante, no suma nada realmente en tu vida, no te está agregando algo en tu vida. Entonces llega el punto que te pones a pensar, pasó un mes, pasaron 2 meses, ¿qué he hecho con mi tiempo? ¿Qué hice en mi vida en estos 2 meses, en este año, con las metas que quizás empezaste el año? Y las ves, bueno, ¿qué he logrado de eso? ¿Dónde se ha ido mi tiempo? Y no nos damos cuenta, de nuevo, que quizás no hemos podido aprovechar realmente el tiempo al máximo. Y quiero hacerte esta pregunta: si tú fueras Dios y te amaras tanto como Dios te ama,
Y si tú sabes que tus días son cortos, y siendo Dios sabes cuánto tiempo tienes y sabes cuánto tiempo te queda, ¿qué te dirías a ti mismo sobre cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? Si sabemos que pequeñas cantidades de tiempo sobre una cantidad de tiempo largo hacen una diferencia, ¿cómo lo estás aprovechando? ¿Qué estás haciendo realmente? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Si volvemos a leer ese primer versículo 15 de Efesios 5, aquí nos está diciendo que tengamos cuidado, dice, tengan cuidado de cómo viven. Nos está haciendo esa advertencia, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo viven los necios? La negligencia dijimos que es acumulativa también, ¿no? El ignorar, el saber que debemos hacer unas cosas, pero lo dejamos, lo descuidamos, no lo hacemos. Realmente, ¿cómo es que tú podrías decir cómo es que un necio vive, ¿no? Bueno, yo creo que podemos fácilmente descubrirlo, podemos fácilmente verlo en la vida de otras personas, pero a veces nos cuesta verlo en nosotros mismos, ¿no? Pero sabemos que aquí nos está diciendo que tengamos cuidados de no vivir como necios, sino como sabios. La palabra de Dios sabemos que nos da sabiduría. Podemos ir a la palabra de Dios y entender el plan y lo que Dios desea para nosotros. Entonces yo creo que el que vayamos a la escritura, el que vayamos a la Biblia, poder saber qué es lo que Dios desea que hagamos en la manera que vivamos y vivir de esa manera es la manera que debemos de hacerlo. El versículo 16 nuevamente sigue diciendo: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El sacar provecho, esa palabra en griego, sacar, significa o se traduce como redimir, ¿no? El tomar mayor ventaja de algo, el poder sacar el mayor valor de algo. La versión de la Reina Valera dice, este versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos o los días son malos. Nos está retando a que aprovechemos bien el tiempo, que saquemos la mayor ventaja del tiempo, sacamos el mayor valor del tiempo. Pero si no lo somos, o sea, si no lo hacemos y si no aprovechamos bien del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos va a hacer que invirtamos nuestro tiempo en las cosas equivocadas, en las cosas que realmente no tienen importancia, y especialmente en las cosas que nos van a distraer de una relación con Dios y de nuestro crecimiento con Dios. Y nos está diciendo que no seamos como los necios, que no vivamos de esa manera. Estamos de alguna manera, vamos a ser negligentes a las cosas que debemos hacer, porque la cultura nos empuja a hacer estas otras cosas que realmente no importan y nos influye a hacer las cosas que no queremos hacer. Me refiero a que, y la semana pasada hablamos un poquito de eso, ¿no? Hay cosas que son importantes en nuestra vida, hay cosas que decimos son prioridad en nuestra vida, pero muchas veces la cultura nos empuja al punto que somos negligentes y no damos ese tiempo a esas cosas que son importantes. Un ejemplo que te di es el hecho que decimos: Dios debe de ser lo primero en nuestra vida, es lo que quiero hacer, ¿no? Pero cuando viene el tiempo de decir, bueno, voy a ir con mi familia y me voy a congregar y voy a alabar el nombre de Dios, de repente entonces no puedo porque debo ir a trabajar, no puedo porque debo hacer las compras, no puedo porque necesito arreglar el carro, no puedo porque mis hijos tienen muchas actividades el día de hoy y no podemos hacerlo. Y entonces vemos cómo la cultura te va a empujar a hacer las cosas que no quieres, y vas a ser negligente a las cosas que sí quieres hacer y que son importantes en tu vida y que deben de ser prioridad en tu vida. Y al final resultamos haciendo lo opuesto a lo que ese versículo nos está diciendo. Resultamos viviendo como los necios, no aprovechando el tiempo al máximo porque los días son malos. ¿Qué dirías tú entonces sobre cómo estás usando tu tiempo? Si realmente fueras tú Dios y tuvieras la capacidad de saberlo, ¿no? Y amarte como Dios te ama, sabiendo que la vida es corta, sabiendo cuánto tiempo te queda, ¿qué te dirías? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Yo creo que nos está retando hoy a que hagamos un cambio, a que realmente tomemos nota de las cosas que quizás Dios nos está retando a cambiar. Pero
de nuevo, hay una corriente, y lo que dice aquí el versículo, ¿no? Los días son malos, es porque hay una corriente que de alguna manera nos va a empujar a lo contrario, nos va a empujar a quizás no vivir en la manera que Dios desea que nosotros vivamos, haciendo las cosas que Él desea que nosotros hagamos. Entonces, tú sabiendo eso, ¿por qué desperdiciaríamos de nuestro tiempo? O sea, si sabemos que que la corriente nos va a llevar a eso, ¿no? Que estos días son malos, ¿por qué no invertiríamos realmente nuestro tiempo en las cosas que son importantes? ¿Por qué terminamos haciéndolo en las cosas equivocadas? El versículo 17 nuevamente nos dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Realmente Dios desea que nosotros hagamos y vivamos de acuerdo a su plan y a su voluntad. Pero muchas veces actuamos sin pensarlo, actuamos al azar, simplemente descuidamos las cosas que son importantes y se nos pasa el tiempo. Y el tiempo pasa volando y no vivimos en la manera que el salmista decía, ¿no? A entender la brevedad de nuestra vida para que vivamos sabiamente. No vivimos así porque descuidamos realmente eso que es importante en nuestra vida. Y muchas veces lo vemos más fácil en la vida de otras personas, ¿no? Quizás podemos decir, bueno, es que él sabe lo que tiene que hacer, él sabe lo que no debe de hacer y va y lo hace, ¿no? Decimos, qué tonto, ¿cómo vive de esa manera? Sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, qué tonto, ¿no? Ponte a pensar si tú estás viviendo igual, si hay áreas en tu vida que quizás podríamos decir, eres un tonto si estás viviendo de esa forma, ¿no? Un ejemplo que muchos usan es si saben que el fumar un cigarrillo puede causarte problemas de pulmón al punto de causar cáncer de pulmón. ¿Por qué la gente fuma o por qué tú fumas, ¿no? Eso es decir, eso es tonto. Pero bueno, yo creo que todos, si analizamos nuestra vida, podemos identificar áreas en las cuales no hemos realmente aprovechado el tiempo, no hemos aprovechado realmente de la mayor cantidad de tiempo de lo que Dios desea que hagamos en nuestra vida. Dice ese versículo, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué es lo que Dios realmente desea que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que inviertas tu tiempo el día de hoy? ¿Qué es eso que está poniendo en tu corazón? ¿Qué te está revelando Dios en este momento que deberías invertir más tiempo en Él? O quizás de dejar de invertir tiempo en eso que realmente no vale la pena y en darle prioridad a Él, darle prioridad a las cosas que realmente tienen importancia en tu vida. Yo creo que una manera de determinar la palabra de Dios y lo que Él nos está diciendo el día de hoy es dónde debes hacer esos pequeños depósitos de tiempo el día de hoy. Si hablamos del hecho que toma realmente un periodo de tiempo acumulativo por un periodo de tiempo de largo para poder ver un resultado, sea positivo o negativo, entonces, ¿dónde debes hacer pequeños depósitos constantes de tiempo el día de hoy? ¿Qué área en tu vida quizás has sido negligente, que no le has dado el tiempo que Dios desea que hagas? Otra pregunta que te puedo hacer es, ¿qué te está impidiendo hacer eso? ¿Cuáles son obstáculos que puedas estar enfrentando que impidan que tú hagas eso? ¿No? Y yo sé que muchos podemos decir, bueno, necesito ser más disciplinado. Yo creo que hay algo que sí podemos hacer respecto a eso para poder ser mejores, tener más disciplina. La Biblia nos habla mucho de poder tener dominio propio, ¿no? El poder realmente controlar esas acciones de nuestra parte. Pero realmente debemos de hacerlo, debemos de comprometernos a darle prioridad a Dios, a las cosas que Él desea que hagamos, y que podamos aprovechar al máximo el tiempo sabiendo que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer respecto a esto? A lo que Dios te ha dicho el día de hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué es eso que Dios te ha estado quizás ya pidiendo por un tiempo? Que no continúes agregando más cosas, que pase nuevamente un año y que no logres un resultado, que no veas que las cosas han cambiado, que pase otro año haciendo las cosas que realmente no acumulan nada en tu vida. El pensar que puedan pasar años y sentir que no hubo un propósito, que no hubo algo que realmente Dios pudo hacer a través de tu vida,
Creo que hoy debemos de recordar de nuevo que hay valor acumulado al invertir pequeñas cantidades de tiempo en ciertas actividades por un periodo de tiempo largo. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas que quizás has sido negligente, que no has invertido tu tiempo en eso y que debes de darle tiempo, y que Dios te está diciendo tienes que aprovechar tu tiempo y usarlo en esas áreas? Invertir tu tiempo en las cosas que realmente son de bendición y provecho para tu vida, las cosas que Él tiene para nosotros. Y créeme que cuando lo hacemos, las bendiciones de Dios en nuestra vida son mucho más de lo que quizás tú mismo pudiste haber logrado por tus propias fuerzas. Quiero que leamos nuevamente esos 3 versículos del 15 al 17 en Efesios 5. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Sabemos que Dios desea que lo busquemos a Él por encima de todo lo demás. Él desea hacerlo primero en nuestra vida. Pero muy honestamente te puedo decir que realmente es al que más realmente no le damos tiempo, que somos negligentes a ese tiempo con Él, al tiempo de oración, al tiempo de congregarnos con otras personas y poder adorar su nombre. Eso viene a ser lo último, viene a no tener importancia en nuestra vida, prioridad en nuestra vida. Hoy Dios nos reta a que podamos realmente estar dispuestos a darle a Él ese tiempo, a poder realmente aprovechar al máximo cada uno de nuestros días y poder ver realmente cómo Él hace cosas grandes en nuestra vida. Déjame decirte que no hay un mejor lugar que estar en el medio del plan y la voluntad de Dios, sabiendo que tú estás haciendo ese plan, estás haciendo la voluntad de Él, lo que Él desea hacer en tu vida es de gran bendición. Y el día de hoy Dios te está animando y te está retando a que realmente puedas aprovechar al máximo cada uno de tus días. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres fiel, porque tú nos dejas tu palabra como ese manual de instrucción que nosotros podemos usar para poder vivir una vida que te agrada, una vida recta, Señor, una vida con propósito. Señor, el día de hoy queremos pedirte perdón porque quizás no hemos aprovechado bien el tiempo, porque quizás no hemos realmente dado tiempo ni prioridad a las cosas que realmente son importantes para empezar esa relación contigo, Señor, a las cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento y nuestra relación contigo. Señor, te pedimos que nos perdones y ayúdanos a poder realmente darle tiempo, a poder hacer los cambios necesarios en nuestra vida para poder enfocarnos, para poder vivir de acuerdo al plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros y poder así aprovechar cada uno de nuestros minutos, cada uno de nuestros días. Señor, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte que el enemigo desea por todos los medios evitar que realmente nosotros podamos ser así de efectivos y aprovechar al máximo cada uno de nuestros días. Pero recuerda que Dios está a tu lado, que Él nos fortalece, que Él nada más nos está pidiendo que confiemos en Él. Él nos tiene en su mano. Él nos dice, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana y veamos cómo Dios realmente hace una obra en nuestras vidas. Bendiciones.